Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Estamos siguiendo los cultos de esta semana, que es la Semana Santa. Y hoy es un día especial porque hoy conmemoramos la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, en donde se entrega a sí mismo para redención de los pecados, y no solamente para redención de los pecados, sino para la salvación de la humanidad y nuestra redención personal. ¿Cómo estamos? Les voy a pedir que cierren sus ojos ahí donde están y vamos a hacer una oración. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, Dios. Gracias por haber venido, Señor, a esta tierra a morir por nosotros en la cruz del Calvario, a soportar, Dios, esa cruel muerte, para que nosotros, a través de tu muerte, tuviéramos vida, Señor, y la tuviéramos en abundancia. Te doy las gracias por lo que tú hiciste por nosotros, Señor, y estaremos siempre agradecidos contigo. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a entonar unas alabanzas y vamos a dejar el lugar a esta predicación de las 7 palabras que el Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario. Mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar. Amén, aleluya. Vamos a entonar otro canto, así en ese mismo espíritu de adoración al Señor y de alabanza. Recuerden que estamos conmemorando el día de hoy la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a estar tocando las 7 palabras que dijo desde la cruz del Calvario. Vamos a entonar este canto en esta tarde. Cierra tus ojos ahí donde estás y adoremos al Señor. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia
todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Gracias, Espíritu Santo, Dios. Gracias, Señor. Tú eres grande, Dios. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. En este mismo sentir vamos a dejar la palabra a la pastora Leti, que trae en esta tarde las 7 palabras de la cruz. Dios les bendiga y nos estamos viendo. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Misión Zapotlanejo. Vamos a continuar en esta tarde con estas enseñanzas de la última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. El día de ayer, Israel nos hablaba acerca de lo sucedido el jueves. Y no podía haber Gólgota sin primero pasar por el Getsemaní, sin primero pasar por esa prensa de esa oliva, de esa aceituna para ser machacada. Y en esta hora vamos a hacer una oración antes de empezar con el viernes de crucifixión. Padre Celestial, en esta tarde, Dios, te damos gracias porque tú eres un Padre especial, eres un Padre único, eres un Padre que ama a su pueblo, que en medio de cualquier circunstancia que esté pasando, Señor, el mundo entero, aquellos que son tus hijos, tú los guardas, tú los escondes en tu escondedero. Tú eres el arca, tú eres el pacto, tú eres el faro, tú eres nuestro escondedero, Dios. Gracias por cada uno de tus hijos, pero también gracias por aquellos que, Dios de los cielos, han de rendir sus vidas a ti y han de abrir su corazón para que, Señor, sea alabado y tú entres a morar en ellos. Padre, gracias por este día, Señor. Gracias por Misión Zapotlanejo, Misión Rey de Gloria. Bendice a cada uno de mis hermanos, a todos y cada familia que las componen. Señor eterno, en el nombre de Jesús, Señor, oramos por cada uno de ellos. Que tu misericordia sea, Señor, derramada sobre ellos. Que tu favor sea una diadema a sus cabezas, en cada familia, Señor. Desde de la más grande hasta la más pequeña. Señor, solamente un año tenemos, Señor, y hay recién convertidos. Te pido por ellos, muy especialmente por ellos. Guárdalos, sé su Padre, sé su guía.
sé su consolador, sé su escudo y sé su refugio. Ahí, Dios, donde nosotros no podemos llegar, tú sí lo puedes hacer. Son tus hijos. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiera hablarles en esta tarde acerca de ese último viernes de vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Ocurren 3 cosas muy significativas y uno de ellos es los juicios, la crucifixión y su sepultura. Vamos a el Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Y voy a leer desde el versículo 6. Dice la palabra de Dios. Ahora bien, estoy leyendo Marcos, dije Lucas, es Marcos capítulo 15, versículo 6. Todos en sus casas, vamos a sacar la escritura. Estas enseñanzas son base de nuestra doctrina, la muerte de Jesús. Vamos a sacar nuestras Biblias. Y yo sé que hay algunas por ahí que les gusta anotar. Anotemos las citas. Marcos capítulo 15, versículo 6 en adelante dice: ahora bien, déjenme leer un poquito antes. 15:1 voy a leer. Muy de mañana, es decir, el viernes, ya muy temprano, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, el día de la fiesta le soltaban un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidios en una revuelta. Y viendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿quieren que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda una compañía y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le
le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Amados hermanos, una noche antes, ya lo explicaba Israel, sufriendo ahí en el Getsemaní una agonía, también es conocida como la agonía del huerto. Él vislumbraba el momento que, abandonado por Dios, haría el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Desde una noche antes, en esa oración, en ese huerto, comenzó a derramar el primer sudor como gotas de sangre. Su cuerpo desde esos momentos llevado al extremo. Quisiera mencionar que tanto el Evangelio de Mateo como el Evangelio de Marcos y Lucas describen el final del ministerio público del Señor Jesús. Un día como hoy, viernes, fue el final de su vida terrena de nuestro Señor Jesús. Y comienza con un juicio. El Señor tuvo que soportar 6 interrogatorios consecutivos. Un juicio, hermanos, completamente injusto. Acabamos de leer. Una injusticia total en un juicio que él no merecía. El primer juicio fue ante los principales sacerdotes. El Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo 12 al 24, dice que después de haber sido arrestado, el Señor fue llevado primero ante Anás, quien le envió rápidamente a Caifás, que era el sumo sacerdote. Hermanos, el juicio de los prominentes sacerdotes, de las cabezas, Anás y Caifás, suegro y yerno, aquellos que consentían lo que hablábamos, las vendimias en el templo, que se llevaban su tajada, que estaban en un puesto que hermanos, supuestamente guiando al pueblo a Dios, ahora estaban inmiscuidos en un juicio completamente injusto, completamente severo, completamente cruel contra el Hijo de Dios. El segundo interrogatorio fue ante el concilio, ante el Sanedrín, compuesto por 70 ancianos, hermanos, y estos, dice Mateo 26, 57 al 66, que ese grupo de ancianos buscaban falso testimonio contra Jesús. Los principales líderes religiosos, quienes deberían de guiar al pueblo a la rectitud, a la santidad, a la espiritualidad. Los principales líderes religiosos buscando falso testimonio para crucificar al justo. El tercer juicio, hermanos, ante Pilato fue llevado Jesús, lo acabamos de leer, Juan 18, 28 al 38. Y vemos cómo Pilato ve inocencia en el justo Jesús. De tal manera que él quiso en todo momento soltarlo. Nuevamente lo mando ante Herodes, que es el quinto interrogatorio, llevado Jesús de acá para allá, con Caifás, con los sacerdotes, con el Sanedrín, llevándolo con Herodes, con Pilato. Y Jesús, en su cuerpo humano, hermanos, sufriendo ya.
Pilato, al no encontrar nada injusto en él, lo manda ante Herodes: júzgale tú eres judío, yo no encuentro nada, este hombre es justo. Pero una vez más encuentran una falsedad para acusarle. Y por segunda vez ante Pilato, dice Lucas 23, 13 al 25, la segunda vez que lo mandan ante Pilato. Y es pues, hermanos, no queda otra: Jesús azotado 39 azotes. Antes de morir, no solamente fue llevado a la cruz con escarnio, con escupitajos, sino que fue azotado. Y quiero decirles que la muerte de cruz no era una muerte establecida por los judíos, no fue dada por la ley de Moisés, no era la manera de juzgar o de castigar a un reo judío. La cruz nació del corazón de Roma, de los romanos. Así, hermanos, era el castigo de muerte, la pena capital para el que había infringido la ley. Hermanos, Jesús, después de haber sido expuesto fuera del pretorio, fue expuesto al odio y al desprecio de su propio pueblo. Jesús iba a sufrir en estos tribunales el ultraje de parte de los soldados romanos. Qué perverso el corazón del hombre. El corazón del hombre parece gozar al sufrimiento, particularmente ante los indefensos. Yo no sé si parece algo igual ahora, hermanos. La obra del hombre son obras de iniquidad, obra de rapiña. En ese momento, Jesús comenzaba a derramar sangre sobre su espalda, sobre su cabeza. Y como que la sangre les saciaba y querían más violencia. La muerte de Cristo, lo que tú conoces de la muerte de Cristo, solo es una caricatura. La realidad es esta que dice la palabra de Dios: que pusieron sobre su sien una corona de espinas. La sangre del justo. Aleluya. El Hijo de Dios sufrió esta dolorosa experiencia cuando por amor pasó por las veredas del hombre. La mano humana traspasando aquel que descendió del cielo para que nosotros fuésemos salvos. La violencia de la noche anterior en el Getsemaní se estaba repitiendo con tal brutalidad de los soldados paganos. Hermanos, los principales sacerdotes, el pueblo que unos días atrás en la entrada triunfal le decían: Hosana, Hosana al Hijo de David, hoy solamente gritaban: crucifícale, crucifícale, danos a Barrabás. La bajeza y lo vil de los actos resaltaban aún más, por cuanto ellos lo consumaban contra un hombre indefenso y que renunciaba voluntariamente a toda resistencia. Jesús no hizo resistencia. Como oveja al matadero fue llevado, dice Isaías capítulo 53. Enmudeció. Por eso nosotros somos comparados con la oveja, porque la oveja es sumisa, es callada. Oh, amados hermanos,
la realidad de la muerte de Cristo. El Dios que hace la diferencia en la historia, el antes y después de Cristo. Aún los ateos consideran en sus escritos antes y después de Cristo, porque Cristo es el hombre de la historia. Segundo punto, la crucifixión. Voy a leer el versículo 22. Desde el 21 de Marcos 15, 21 y 22. Y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron, ok, hasta ahí. Hermanos, dice el Salmo capítulo 22. Quisiera leerles este Salmo mesiánico, capítulo 22. Dice el Salmo 22, es un salmo completamente que el salmista, como una radiografía, ve la crucifixión y la aflicción de nuestro Señor. Dios mío, dice el Salmo, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él tenía su complacencia. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Versículo 12 se refiere a la turba, precisamente a los romanos, a los soldados. Me han rodeado muchos toros fuertes. Toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como agua y todos mis huesos descoyuntados. Mi corazón fue como en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha acercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, y repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Amados hermanos, el Salmo 22 es un salmo mesiánico donde habla acerca del sufrimiento de Jesús. Estando en la cruz del Calvario, dice la palabra del Señor en este salmo: toros me han rodeado, perros, dice el salmo. Los soldados romanos eran crueles
Y déjenme decirles que los soldados no eran quizás como ahora conocemos nuestros policías. Estos eran muy corpulentos, hermanos. Cada azote que le dieron al maestro fue con todas las fuerzas. El látigo romano, había diferentes modelos de látigos, pero quiero mencionarte uno de ellos que más daño hacía a la piel cuando hacía contacto. Era una bola de acero revestida de cuero con picos, que a la hora de darle al reo sobre su espalda, traía pedazos de carne. Esta es la realidad de lo que hicieron con Jesús. Dice el Salmo: gusano soy y no hombre. En la antigüedad había un gusano llamado rojo, porque al pisar el gusano, esa tinta que salía del gusano aplastado servía para teñir telas, para muchas cosas. Jesús, sin comer, sin beber y ya sangrando. El salmista dice aquí: gusano soy y no hombre, contar puedo todos mis huesos. Estando clavado en la cruz del Calvario, dice horadaron. Horadar quiere decir taladrar, hacer un hoyo, clavar. Horadaron mis pies y mis manos. Sostenido en la cruz del Calvario, perdiendo la mayoría de agua en su cuerpo. Quizás el Señor pudo verse y solamente, hermanos, dice: contar puedo todos mis huesos. Pero estando en la cruz clavado, expresa 7 palabras, las últimas 7 palabras en esa vida humana que estaba a punto de entregar. Y vamos, por favor, a Lucas capítulo 23. Lucas, aleluya. Lucas capítulo 23. Versículo 33 y 34 del 23. Esta es la primera palabra que salió de la boca del Señor Jesucristo. Dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda. Versículo 34. Y Jesús decía, desde lo alto de la cruz, la primera palabra que salió de su boca: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. De su boca santa no salió una queja, no salió una protesta, no salió una amenaza. Cada vez que abrió la boca fue para pronunciar palabras de gracia. Tampoco expresó una santa y justa ira, ni apeló a la venganza y al juicio de Dios, sino que expresó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tal fue su respuesta ante el más cruel de las ofensas que sufrió de parte de sus enemigos. Jesús podía haberse bajado de esa cruz, podía haber mandado a sus ángeles y no lo hizo. Podía haber exterminado a aquellos que jalaron su barba, que le escupían, que le golpearon, que lo enjuiciaron, aquellos que presentaron un falso testimonio contra él. Pero dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estando en esa agonía en la cruz,
Ahí mismo donde leímos 23, vamos al versículo 39 y escuchamos la segunda palabra. Él estaba a punto de morir y estas palabras, dice versículo 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, mas ningún mal ha hecho. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Segunda palabra. Entonces Jesús dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda palabra que el Señor dijo, amados hermanos, otra palabra de salvación y de gracia. Palabra de salvación y de gracia. Vamos a Juan 19:27 para describir la tercera palabra. La tercera palabra de nuestro Señor Jesucristo estando ahí. Dice, versículo 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, le dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después al discípulo le dijo: he ahí tu madre. Y desde que aquella hora el discípulo la recibió en su casa. He ahí tu madre. Miren, en el momento en que su madre iba a perderlo, hermanos, le dio otro hijo en la persona de Juan, el discípulo, a quien lo unían vínculos más dulces. No se la encargó a Pedro, no se la encargó a Mateo, no se la encargó a Judas, se la encargó a Juan. Porque Jesús sabía. Jesús estaba pasando horrendos dolores, pero vio a su madre. Y ahí vemos el cuidado filial, el amor filial de Jesús para aquella mujer. Las palabras, hermanos, estas palabras: he ahí tu madre, hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo, revelan la profundidad del infinito amor de Dios. Esto, hermanos, llenó el corazón de María. Una gracia admirable. Ahora, dominado la cruz y los sufrimientos, él piensa en su madre. Y esta tercera palabra sale de la boca de Jesús. Vamos a Marcos para citar la cuarta palabra. La cuarta palabra que Jesús hace. Marcos capítulo 15. Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La cuarta palabra que sale de la boca de Jesús, a la hora que Dios lo ponía en esas tinieblas, en lugares profundos. Convenía que el universo fuese hundido en una profundidad de oscuridad, porque hubo tinieblas en ese momento. Entonces Jesús exclama desde la cruz: Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Jesús en ese momento sintió las tinieblas, la oscuridad, no solamente físicas, sino también el que el Padre
En ese momento estaba cargando en Él el pecado de todos nosotros. La oscuridad, hermanos, de lo que es lo tenebroso del pecado. Estaba ahí cargando en esos momentos tu pecado y mi pecado. El pecado del mundo entero. Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Está en desacuerdo con el pecado. Y Él, como el buen pastor, va por la oveja tras el peñasco. No importa que arriesgue su vida por salvar a una oveja, pero no ama al pecado. Elí, Elí, lama sabactani. Jesús experimentó las tinieblas. Aleluya. Vamos a la quinta palabra. La quinta palabra vamos a encontrarla en Lucas capítulo 23. Vamos a Lucas capítulo 23. Es un poco largo este mensaje porque tiene mucha riqueza doctrinal. Versículo 45 y estamos en la quinta palabra. Voy a leer desde 23:45 en adelante. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, no, esta no es, perdón, me equivoqué. Consumado es. Aleluya. Marcos capítulo 15. Vamos a Marcos capítulo 15. Versículo 35. Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Esta es la sexta palabra. La quinta palabra es consumado es. Déjenme, tengo la cita, más bien va a ser Juan. Juan es la sexta palabra, pero déjenme ver con la consumado es. Hermanos, consumado es un grito de triunfo. Dice la Escritura que el grito de triunfo, dice que se escuchó que se rasgó el templo. Se rasgó el templo, la cortina del templo, la cúpula del templo. Se rasgó y ahora ya había una entrada. Cuando dijo él consumado es, estaba toda la obra redentora consumada. Todo estaba el plan de Dios para la salvación del hombre. Todo había llegado a su fin. Era consumada la obra de Jesucristo. Pero la quinta palabra, ahora sí, Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba consumado, ahí está, dijo para que la Escritura se cumpliera, tengo sed. Este versículo nos habla de la palabra, la quinta palabra y la sexta palabra. Tengo sed. Él sentía los tormentos de la sed. Hermanos, nuestro cuerpo, el 75% de nuestra constitución, hermanos, es agua. Él había perdido mucho líquido. Él sentía tormentos por la sed. El Salmo 22 que leímos dice, como un tiesto se secó mi vigor. Tiesto es un pedazo de barro seco, como un pedazo ajado. Así se sentía él sin vigor, pero también por la sed. Hermanos,
Pero no solamente era la sed física que atormenta, que mata. Podemos estar sin comer, pero no sin tomar agua, sin tomar líquido. El tormento no solamente era la sed física, sino era la sed del alma. Dice el canto: sed tengo de un amigo, sed tengo de un amor. Sed tengo que el humano sienta compasión y acepte esta sangre que derramando estoy por tu salvación. Oh, hermanos míos, qué tremendo es tener sed. El salmista en el capítulo 42 de los Salmos dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dice la Escritura, la sed que sentía, como aquel venadito que sentía sed cuando no había las corrientes de las aguas. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Era lo que tú y yo debemos de decir. Tenemos que tener sed y tenemos que tener hambre por Dios, porque el Señor viene pronto. ¿Y cómo se ha apagado la sed por Dios en nuestros corazones? En el corazón del mundo, en el corazón de las iglesias, en el corazón de las familias. ¿Cómo se va apagando la sed? Jesús tuvo sed. Mi alma tiene sed de Dios, dijo el salmista. Todavía es tiempo de venir ante Dios y postrarnos y decir: la sed que sentiste en el Calvario. Literalmente sintió sed, pero en su espíritu quizás era la sed más angustiante, más sedienta. Sabes que Él sacia su sed cuando tú te pones a cuentas con Él, cuando tú le adoras, cuando tú le alabas, cuando tú le sirves, cuando tú, como Él, se comporta ante una situación difícil. La última y séptima palabra, Lucas 23, 46. Aleluya, alábale ahí donde estás. Oh, hermanos, precioso es nuestro Salvador. Aleluya, aleluya. Dice la Escritura, Lucas capítulo 23, versículo 46, la última palabra que expresó en la cruz del Calvario. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Aleluya. Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor clamó a gran voz. Tanto antes como después de Él, ningún crucificado murió de esta manera. Ellos morían lentamente y sus huesos eran quebrados. Los de Jesús no. Los de Jesús no. Estas son las 7 palabras que expresó nuestro Señor desde la cruz del Calvario. Entonces dice la Escritura que hubo tinieblas y un gran terremoto, como que si la tierra reclamara por qué enterrar al justo. Y entra el tercer punto de este mensaje, su sepultura. Jesús fue crucificado, hermanos, a las 9 de la mañana, a la hora tercera del día. La hora tercera de los judíos eran las 9 de la mañana. Tenían prisa porque la Pascua tenía que llegar.
También dice la Escritura que Jesús estuvo 6 horas allí en la cruz hasta la hora 9, que fue las 3 de la tarde. Un día como hoy a las 3 de la tarde, Jesús da la vida por ti y por mí. Aleluya. Esto de las horas tiene mucha enseñanza. Éxodo capítulo 29, versículo 38 y 39 dice: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente ofrecerás. Uno de los corderos por la mañana y otro lo ofrecerás por la tarde. Un holocausto continuo. Jesús, hermanos, murió. Dice que José de Arimatea, un hombre que se encontraba ahí, ofrece un sepulcro completamente nuevo. Jesús, para verificar que había muerto, antes de proceder a quebrarle un hueso, un soldado traspasó su costado y salió sangre y agua. Verificó su muerte y no hubo necesidad de quebrar sus huesos para que se cumpliese la profecía. Amada iglesia, Rey de gloria, este es el mensaje. Pero tengo algo más que decirte. Cuando entramos a la profundidad de la palabra de Dios, cuando entramos al conocimiento y la lectura de la palabra de Dios, nos damos cuenta que Jesús murió, pero no fueron precisamente los romanos, no fue Pilato, no fue el Sanedrín, fue por amor a ti, fue por amor a mí. Él pudo evitar su muerte. Él mismo dijo: yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo por rescate de muchos, el justo por los injustos. La muerte de Jesús, hermanos, con su sangre preciosa derramada ahí, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Te puedes dar cuenta ahora que la sangre sigue fresca, que la sangre de Cristo derramada en la cruz sigue siendo eficaz para lavar al más vil pecador. Tú que escuchas este mensaje, Jesús te ofrece perdón y vida eterna a través de su sangre preciosa. Vamos a orar en esta tarde ya. Padre celestial, en esta hora, Señor. Oh Dios, te damos gracias por tu presencia. Gracias por tu muerte en la cruz del Calvario. Gracias porque salvaste la vida de mi padre en últimos momentos de su vida. Gracias porque tu sangre sigue fresca. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Gracias por mi familia, por mis hijos, mi esposo, mi madre, mis hermanos, mis hermanas, mis sobrinos. Gracias por la misión Zapotlanejo. Gracias, Señor, por la familia Ortiz Herrera, por la vida, Señor, de Viri, de Vicky, de Ale. Gracias, Dios eterno, por Marinuño, Tomás, Carlitos, Jesús. Gracias por Marichu, Señor. Gracias por Lupita Gutiérrez, por Avi, por Chu. La vida de Marisela, Señor. Gracias, Padre, por Fidela, por Rosa, Padre, por Oscar, mi hermano Omar, Señor. Mi hermana María Herrera, por mi hermano Conchito, por Vicky, Señor, por Belén, Padre, por Areli, por Arelita, oh Dios, por Oneidi, por Saúl, Padre, por Ares, Dios.
Te ruego, Padre Celestial, por el resto de la familia, Señor Herrera. Te ruego por Juan Carlos, Dios, por todos aquellos, por Uriel, por aquellos que te conocieron en esa misión. Que tu muerte, que tu sacrificio, Señor, no sea en vano. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oriay Santa Ramakaya. Oh, Riquiunda Ramay, precioso Salvador. Gracias porque un día como hoy nos redimiste. Gracias porque un día como hoy el justo por el injusto muriendo. Oh Dios, porque Señor, escrito está: maldito todo aquel que muere en un madero. Oh Dios bendito, todo el pecado de este mundo, Señor, fue sobre ti. Sigue salvando, sigue llenando, sigue restaurando, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Oh Dios, gracias por esta tarde. Bendice a Chávez, a Rubí, Señor, a Edgar allá donde está en Veracruz. Bendice a Jonathan, a Dani, Señor, a Lluvia. Bendice a la familia de Chávez, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice la misión Zapotlanejo. Bendice, Rey de Gloria, Señor. Sea una realidad en sus vidas, Padre. Guárdalos, cuídalos. Aleluya. Amén. Amén y amén, Señor. Precioso Espíritu Santo, precioso Espíritu de Dios, bendito Consolador. Gracias, Señor. Aleluya. Dios les bendiga en esta tarde. Con este día terminamos lo que es la Semana Santa, la vida de Jesús, sus últimos días en este mundo, sus actividades. Y no se pierdan el domingo, vamos a hablar sobre la resurrección de Cristo, todo lo que conlleva. Y que Dios les bendiga y seguimos orando por ustedes. Amén y amén.